Decía Aristóteles que la historia habla de lo que fue, que la ciencia habla de lo que es, pero que el arte habla de lo que puede ser. Y aquí ya tenemos un muy buen presupuesto para iniciar nuestra clase. Aquí ya tenemos una idea que nos permite tener una comprensión amplia de las artes, no solamente en su carácter visual, sino en su profunda espiritualidad. Y cuando hablo de espiritualidad no me refiero a elementos religiosos, me refiero a la voluntad de lo que el arte ha significado para la humanidad, esa voluntad de crear, de imaginar. Entonces, la idea de Aristóteles es muy buena porque le permite al arte una posibilidad de ir más allá de la naturaleza y sobre todo ir más allá de la cultura. Y esto es lo que me parece que podemos obtener, ¿no? Esa voluntad de crear, de imaginar, de repensar la realidad, de no dejar que alguien más interprete con nosotros, porque estamos en un momento en donde la actividad artística empieza en lo contracultural y voy a ver si puedo eh, afirmar o justificar esta idea. Por ejemplo, bueno, nuestro curso se llama La Rebelión de las Musas y vamos a ver cómo operan las musas en la sociedad contemporánea. Está súper bonito el tema, síganme. Decía Bauman que hoy vivimos en una sociedad de consumo y la idea es muy interesante. Es una idea suficiente, poderosa, llena de crítica, ¿no? Pero, ¿qué es una sociedad de consumo? Bueno, no significa una sociedad de consumo la suma total de sus consumidores, no. La sociedad de consumo es la que integra a sus miembros de acuerdo a su capacidad de consumo. Es decir, que si hay miembros que no tienen la capacidad de compra suficiente, pueden ser cortados de la sociedad. Lo mismo que una sociedad ideológica. Piensen en la Unión Soviética, piensen en la dictadura argentina, piensen en el PRI de México, piensen en Camboya, piensen en el macartismo en Estados Unidos, cuando la sociedad o los miembros de la sociedad no correspondían a los estándares ideológicos, podían ser cortados, eliminados, ridiculizados, vejados, violados, anulados. Hay sociedades raciales como la Alemania nazi, como ciertas ideas en Oriente, en donde la raza determina la integración a la cultura. Creo que ya me van siguiendo. O la sociedad mística, por ejemplo, en la Nueva España, se tiene registros de que si no eras católico no te podías afincar en este país, en esta región del mundo. Entonces hay sociedades ideológicas, hay sociedades raciales, hay sociedades de consumo, que es la que ahora predomina, ¿no? Hay sociedades que son una mezcla de todos. Pero lo que quiero decir es que la actividad artística no puede corresponder y solamente ser un espejo de estas sociedades, tiene que criticarlas, tiene que bajar, tiene que encontrar los límites y las periferias para poder establecer una verdadera crítica, porque hoy el arte no solo estudia las sociedades, las transforma, las critica, las revienta, ¿no? Lo mismo la moral que la familia, que la idea de religión, el arte siempre está en los paradigmas. Entonces, lo que vamos a estudiar aquí es cómo el arte cobra una nueva existencia, cómo al desprenderse del cosmos, al desprenderse del cosmos cultural, establece nuevas relaciones con la realidad. El arte sin rebelión no tiene profundidad y esta rebelión es ir a los márgenes de la cultura en la que vivimos. El arte contemporáneo es vestigio y reinvención, por supuesto. Recuerden que el arte clásico depende de la belleza y al establecer un paradigma de belleza confirma la cultura en la que fue creado. El arte de hoy no. El arte tiene que ir a los límites y a los márgenes, observar la belleza, cuestionarla, darle su lugar, también puede romperla o puede resignificarla, pero el arte es pura reinvención de los modelos de belleza porque el arte necesita ser contracultural. El arte resiste el paso del tiempo, lo que no resiste es la suprema belleza. Entonces, si un artista trabaja temas exclusivamente de belleza, exclusivamente de reivindicación de la cultura, está siendo absorbido por la sociedad de consumo, por la sociedad ideológica, por la sociedad racial o por la sociedad este, mística. Y la actividad artística consiste en crear más allá de los límites. Entonces, por ejemplo, tenemos esta idea de la última cena. Vamos a estudiar la imagen contemporánea. Miren, en esta época los artistas no eran adictos a la religión, eran adictos a la belleza. Tenemos una imagen que muy clara del asunto, ¿no? Tenemos la imagen de un salvador, de un mártir.
Este mártir era el que recogía los aspectos más profundos de la sociedad y se sacrificaba por la sociedad. Por lo tanto, merecía un lugar de honor. Cuando ustedes van a un museo en Europa, en Estados Unidos, que son museos de arte clásico, son templos a la belleza. Entonces, la belleza tiene una función muy interesante. Más allá de hablar de las curiosidades de la obra, vamos a ver si podemos establecer la estructura de cómo se trabajaba una imagen artística en la antigüedad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la imagen artística en la antigüedad tenía una capacidad de establecer una relación muy poderosa con lo bello. En este caso, enmarcado en la figura de Jesús. Lo bello no sobrevivía por sí mismo, está rodeado de los discípulos, pero vean, la belleza en la época antigua confirmaba la cultura, es decir, que la cultura valía la pena porque tenía elementos que la sacaban adelante, la cultura mística. Es decir, al creer en Cristo nos elevábamos, al creer en la belleza podíamos romper el caos, ¿sí? Pero Jesús no está solo. Jesús está con un tipo que lo va a traicionar, como Judas, que está por acá, un poco más morocho que los demás. Qué loco. Y está tirando la sal. Está por acá también Pedro, que es el ser de la ira, ¿no? El que a Pedro se le habló de amor desde que lo conocieron, pero lo primero que hace cuando viene la violencia es cortar una oreja. Está por aquí Santo Tomás, el que no cree en él, el que se pasó todos los 3 años con Jesús, pero descree, ¿sí? Y lo cuestiona y lo lastima al meterle el dedo en la llaga. Está la humanidad en su conjunto. Entonces, la imagen artística confirmaba la cultura. La imagen contemporánea está diseñada para romper a la cultura. Es una diferencia enorme y esto se establece o se fija en el siglo XIX. Pero por lo pronto aquí tenemos un Jesús que tiene una composición muy bonita la idea, que hay una X que atraviesa toda la imagen, también hay un triángulo, también hay una especie de, de voluntad que está por acá jugando con las ideas y son muchas matemáticas aquí en el Renacimiento, es la seguridad de las matemáticas, pero la belleza está enmarcada en un mundo de horrores, ¿no? Entonces, cada vez que vemos una imagen clásica, tenemos que transportar la mirada y hacer un ejercicio de varios tipos, ¿no? El ejercicio de recuperar las composiciones, ese está perfecto. El ejercicio de entender cómo funcionaba la belleza como una especie de respiración o de oxigenación del mundo en medio del caos. Aquí la belleza es representada en el rostro perfecto de este Jesús y el caos es la humanidad. Entonces, al hacer esto, la cultura podía sobrevivir, la cultura mística, porque había un pivote que nos sacaba de la realidad. Esto también se repite, por ejemplo, en los boscos, ¿no? Los boscos lo hablan de una manera mucho más clara, sentimos más cercano al bosco porque ya ha pasado el expresionismo, porque ya ha pasado el impresionismo, ya se rompió la figura humana, pero la idea sigue siendo la misma. No son tan lejanos en el tiempo. Creo que Leonardo es del 480 y este es de 100 años después. Pero vean la misma idea. Hay una belleza que nos protege del caos. La humanidad ahoga, aplasta, resignifica sus pecados, las pasiones están brotando, pero al final de cuentas lo que nos salva es la belleza y la belleza tiene un pivote que genera una relación de la cultura con sus bases, ¿no? Una de las bases de la cultura es la belleza. Ya no lo es más. Ahora la belleza ha dejado su lugar a otras categorías, pero fíjense qué interesante lo que pasa aquí. En ambas hay una humanidad que intenta asfixiar y entonces la cultura, si dependiera solamente de la humanidad, estaría acabada. La cultura depende de la belleza, así como depende de la justicia, de la dignidad, del orden, también depende de la belleza. Por eso somos adictos a la belleza en Occidente. Hablar de arte es siempre darle un lugar a la belleza en las categorías estéticas más importantes. Si no entendemos esto, por eso se repite, por eso se estudia de diferentes maneras. Si no entendemos cómo pasamos de la belleza a la rebelión, no estamos haciendo arte, estamos haciendo decoración para la cultura. Entonces, el juego es muy, muy interesante. Y luego pasamos, por ejemplo, al siglo XIX. Este es un autorretrato de Munch. Vean cómo el sitio de honor en las artes ya no lo tiene la belleza, la tiene otra categoría estética. Y este sí que es más contracultural, porque al poner la pesadez de la existencia frente a un símbolo tan poderoso como es la crucifixión, ya nos damos cuenta que no hay nada que nos eleve, que ahora lo que tenemos enfrente de nosotros es un arte no de la elevación, sino de la autenticidad.
Y esto queda muy claro en el siglo XIX, ¿no? Han pasado ya 150 años y todavía hay gente que quiere hacer un arte de elevación, de confort, de revisión de la cultura. Y la cultura no está para revisarse en estos momentos, está para detonar, para hacer una implosión, ¿no? A Jean Valjean lo persigue un miembro del gobierno, ¿no? Y representa la dignidad y la lucha por la vida. Ya empieza a ser contracultural Jean Valjean. El personaje del Corazón de las Tinieblas se rebela contra el entramado económico de Inglaterra en el centro de África y empieza a notar todas las injusticias. Los personajes de Mario Vargas Llosa en la Guerra del Fin del Mundo, una de sus mejores novelas, hablan de esta potencia que existe en las autoridades y que devasta a lo popular. Entonces, queridos amigos artistas y amantes del arte, cuando observamos arte en nuestro tiempo, estamos observando rebelión. Hay otras versiones contemporáneas de las figuras de Jesús y de la belleza. Este es La Chapelle, un fotógrafo estadounidense bastante interesante. Y vean cómo aquí la preponderancia ya no la tiene este Jesús, que parece un poco ridículo entre estos miembros de pandillas del Bronx y de Brooklyn. Ahora lo que rifa, lo que genera una forma de arte mucho más potente es la observación de lo humano y cómo esta observación de lo humano ahoga la belleza de lo divino. Claro, La Chapelle hace una broma con esta última cena en el Bronx, pero fíjense cómo los elementos quizás se parecen más al Bosco que a Da Vinci. Entonces, La Chapelle nos deja que la mirada se digregue y ya la belleza queda como un elemento muy incómodo en medio de estos personajes que están debatiendo entre vicios, entre formas de vida alternativas a la actual. Y entonces aquí lo alternativo tiene mucho más peso que lo clásico. Vean qué imagen tan poderosa. O por ejemplo, tenemos esta imagen de Luis Buñuel en La Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea no, es una película que yo le presté a algunos amigos y me dijeron que era muy lenta. Y es una película de unos vagabundos que recorren el Camino de Santiago y su idea es como ir debatiendo con las conductas teológicas de la iglesia y vagabundos derrotando a sacerdotes, se encuentran con el Marqués de Sade, se encuentran con los inquisidores y siempre van avanzando, pero en una imagen ya muestran esta idea de cómo la iglesia o los principios impuestos por la iglesia, por la religión, por las sociedades místicas son devorados por el pueblo. Entonces, la imagen de Buñuel se nos va con los rifles, se nos va con la huelga, se nos va con esta mujer que dirige al pelotón y es el momento de transformar y de rebelarnos contra las sociedades que han anulado el concepto de persona, ¿no? Como estas que les menciono. Entonces, como les digo, el artista que no quiere integrarse a los procedimientos de rebelión va a quedar anulado por su tiempo. Pero fíjense lo que estoy diciendo. Quizá la cultura lo va a absorber al artista decorativo. Le va a dar espacios de exposición, no lo va a censurar, le va a ofrecer un espacio como si fueran buenos artistas, pero la cultura misma, al hacer estas cosas y al generar artistas de antítesis, que ese es un muy buen procedimiento para llamarlos, los artistas de antítesis siempre van a tener toda la potencia que no tiene el artista integrado a la cultura, porque el artista de antítesis, aunque sea censurado, tiene nuevas narrativas. Eso es muy poderoso. Bueno, y esta última imagen de las crucifixiones nos lleva a la idea original, ¿no? Casi es como una contraposición que estoy haciendo entre imágenes. Tenemos este Cristo de Rubens y este Cristo de Rubens pues nos marca la idea, ¿no? En medio de una humanidad caótica lo que nos eleva es la belleza. Pero las imágenes que nos son más cercanas son esta de La Chapelle, esta de Munch y esta de Buñuel, que son pura rebelión. Estas son pura elevación. Hay un caos que se puede vencer y esta es aceptar la caída de los valores tradicionales y crear en consecuencia. Eso es súper bonito y creo que eso vale toda la clase. Muy bien. Los conceptos de elevación han estado muy enquistados en la actividad artística de la antigüedad y es como una forma en la que el artista le entrega una relación de verdad a su espectador. Sí, y esta relación de verdad se vehicula a través de lo bello, de lo que brilla,
de los elementos de estética, pero hoy ya no estamos en este tiempo, hoy estamos en el tiempo de la rebelión, en donde tenemos que hacer notorio que la cultura se ha convertido ya no en el receptáculo de lo divino, sino en el receptáculo de la rebelión. Lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente. La, el arte era un sitio de encuentro entre lo humano y lo divino. Y ese sitio de encuentro justificaba toda la sociedad. Hoy lo que justifica toda la sociedad en el arte es la posibilidad de ser conscientes, ¿no? De encontrar una autenticidad en las pasiones que eran anuladas, por ejemplo, en este San Jerónimo, anulaba sus pasiones. Aquí está este león, que significa las pasiones de San Jerónimo. San Jerónimo anulaba sus pasiones en pos de la belleza, en pos de lo divino. María anulaba su personalidad entera en pos de la belleza. Y Jesús y Juan representaban el ideal al que teníamos que llegar. Entonces, el arte clásico es de belleza, de armonías, de elevaciones, en donde el arte nos convocaba a luchar contra el caos. Eh, Esto es lo que la religión de lo divino en la antigüedad generaba, ¿no? Una revelación de la verdad del cosmos. Y esa revelación de la verdad del cosmos era lucha, caída y redención. Entonces, el arte le agregaba algo más a la existencia, le decía al ser humano una idea muy bonita que deberíamos recuperar, que la vida no estaba completa si no la integraban elementos artísticos. Entonces, las musas nos emancipaban de la naturaleza y tendían una función liberadora. Por ejemplo, aquí María quedaba liberada de su humanidad y elevada por la justificación. Eran elementos estéticos bien complejos. San Jerónimo quedaba como emancipado de su humanidad y era un elemento casi divino, por eso era sujeto del arte. Juan el Bautista quedaba anulado de su humanidad, se entregaba al sacrificio y por lo tanto era sujeto del arte. Entonces, hoy en día debemos preguntarnos quién es el sujeto del arte. Cuando vamos a un museo, ¿a quién están registrando los museos? Cuando vamos a una exposición, ¿a quién están registrando las exposiciones? Cuando creamos, ¿a quién estamos registrando nosotros? ¿Qué estamos registrando? ¿Qué estamos haciendo eh, para hablar de arte en una sociedad actual? ¿A quién estamos generando, a quién es que está generando en nosotros una interpretación estética? Por ejemplo, este sería un buen ejemplo de lo que es el arte hoy. Las abuelas de la Plaza de Mayo. Vean la imagen, analícenla un momento. Es muy interesante dónde está posicionado el fotógrafo. Esa es la clave de todo. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es algo bien poderoso. El fotógrafo ya no está del lado de la cultura, está del lado de la contracultura. El fotógrafo ya no está solidificando la cultura ideológica que tiene la dictadura argentina, se pone del lado de la víctima, así como el cristianismo se ponía del lado de la víctima Jesús, pero ahora Jesús daba cultura. Las abuelas de la Plaza de Mayo quieren romper la cultura. ¿Sí me explico? Este concepto es muy poderoso y hay que entenderlo. El artista ahora está del otro lado, ya no quiere solidificar los elementos culturales. Al quedar separado de su función ritual y de la revelación, ahora es pura rebelión. Y hay gente que no quiere entenderlo simplemente porque le da miedo, simplemente porque no sabe cómo operar en lo abierto. Entonces es muy poderoso establecer esta idea. Bueno, ¿cuáles son las similitudes entre la imagen contemporánea y la imagen clásica, no? Bueno, siguen siendo fuerzas en conflicto. Estas son fuerzas en conflicto, estas son fuerzas en conflicto, pero las fuerzas en conflicto de ahora ya no son de lo divino y lo humano. Ahora las fuerzas son de lo humano, del artista contra la cultura. Eso es tremendo, ¿no? Entonces, el arte por eso es una visión privilegiada de la realidad, porque está viendo, está observando, está registrando la realidad de la cultura
y está obrando en consecuencia y se posiciona, aquí está posicionado el artista. Y es un ejercicio de la crisis, no se ejercita en las crisis el arte. ¿En dónde podemos ver esto de manera literaria? ¿Dónde está el arte como ejercicio de la crisis, como fuerzas en conflicto, como reivindicación de lo humano ante lo cultural? En la escritura del Dios de Jorge Luis Borges. Con el video les voy a mandar la lectura del audiocuento de la escritura del Dios de Jorge Luis Borges. También recuerden que este cuento se trata de un sacerdote que está en conflicto con la divinidad y desde su mente, desde su imaginación, tiene que aprender a romper el mundo el mundo que le quieren imponer, ¿no? Él está a punto de entrar a una sociedad mística, a la sociedad mística que le imponen los españoles y él se resiste a hacerlo. Va a ser un ser contracultural, como casi todos los personajes de Borges y de Rulfo, ¿no? En Lubina hay un personaje que sube a un pueblo tradicional mexicano y ve cómo las instituciones desamparado a la sociedad. Entonces son fuerzas en conflicto. Y en La peste de Camus hay personas que se resisten a ser maltratadas por las autoridades en medio de una peste tremenda y todo lo que les queda es la amistad. Entonces lo que rifa en el arte es lo contracultural. En el cine, esto contracultural, esta nueva forma de revisitar la realidad, bueno, está, por ejemplo, en Sin lugar para los débiles, de Javier Bardem y Josh Brolin y Tommy Lee Jones, en donde también hay una caída de lo cultural. En la caída de lo cultural se abre un hueco sin ley, un mundo sin ley, en donde el artista, lo que va siguiendo el director, que son los hermanos Cohen, es qué pasa cuando la cultura no es suficiente para todos, qué pasa con los desamparados de Estados Unidos que tienen que seguir viviendo en un Far West y también, bueno, en el caso mexicano, pues esto sería películas como las de Luis Estrada o como las de Alejandro González Iñárritu o El pianista, ¿no? Que ha sido atrapado por una sociedad racial que es la Alemania nazi, y él tiene que defenderse, que seguir creando su mundo, que ponerse del lado de los marginados, y ahí es donde el arte mejor trabaja en esta época, ¿no? O la lista de Schindler, una persona que es Oscar Schindler, que descree de los presupuestos culturales, abre un espacio de apropiación de la realidad para estos trabajadores judíos y les otorga dignidad. Como ven, el momento del arte no es cultural, es contracultural. Entonces, este es un arte de reacción. Estas diapositivas que tengo aquí son artistas que retrataron lo marginal. Aquí tenemos un pintor de realismo social que pinta a los obreros que eran considerados marginales en el siglo XIX. Tenemos un fotógrafo que pinta a las víctimas del Napalm en Vietnam, un fotógrafo americano, que se va a ver, bueno, quiénes son los enemigos. Y tenemos a Steve Cotts, un ilustrador, que habla de esta fuerza si estamos metidos en una sociedad de consumo y digital, ¿cómo nos vemos desde afuera? Entonces, al museo vamos a apreciar la rebelión y cuando creamos en rebelión y en lo contracultural. Tenemos, por ejemplo, las fotógrafas americanas que a mí me encantan. Aquí tenemos a Dorothea Lange, que se fue a registrar a los trabajadores despedidos en la Gran Depresión Americana y narra este mundo de desamparados, este mundo de reprobos, este mundo de pobres, este mundo de hambrientos, este mundo de valientes también, y no narra a Estados Unidos que creía que era superboyante, no narra a las grandes familias que resistieron desde la opulencia, narra lo marginal. O por ejemplo, Greda Taro, que registra a las guerreras de la Guerra Civil Española, del bando republicano además. Entonces son nuestra guía. O tenemos a Sally Mann, que registra la niñez de sus hijos, una niñez muy conflictiva en una sociedad americana harta de drogas y de vicios, y no registra el sueño americano, no registra a las porristas americanas de las películas de los 80, no registra a los grandes empresarios americanos o a los grandes deportistas, registra a la sociedad marginal de su tiempo. Entonces, hoy el arte ya no es de centros, es de márgenes. Aquí si volviera Jesucristo a la tierra,
tendría que volver a situarse en los márgenes y quien quisiera registrarlo no tendría que registrarlo en el centro de la cultura, tendría que registrarlo en los márgenes, como hace Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov cuando narra el capítulo del Gran Inquisidor. Entonces, esto es lo que evita que el arte se vuelva un cadáver. El genio del artista, que su vitalidad la encuentra en lo marginal. Quédense con esa frase. Por ejemplo, la catarsis de Javier, de José Clemente Orozco, ¿no? Este juego en donde las sociedades tienden a la industrialización y él retrata los efectos negativos de la industrialización en las sociedades, ¿no? Este cuadro podría ser una gran metáfora del norte de México, aplastada por fábricas, aplastada por maquiladoras, aplastadas por megafábricas. Eh, entonces tenemos una capacidad, los que hacemos arte, los que amamos el arte, de estar siempre dudando de lo que se nos ofrece como una verdad cultural. Entonces aquí tenemos un gran Orozco, una gran forma de establecer la relación con lo marginal. Voy a tomar una foto para mis registros, que estamos dando la clase. Entonces, aquí Orozco es un gran campeón de lo que la cultura puede generar a nivel nocivo, porque las culturas matan, y no todo el tiempo se les tiene que estar glorificando. Entonces, si lo dice Orozco, si lo dice Salimán, si lo dicen los fotógrafos de guerra, si lo dice Borges, si lo dice Camus, y esto no es solamente un elemento pesimista. Al hacer esto, se despierta una conciencia, y esto es un elemento derivado de las artes, el despertar de la conciencia, el despertar de la mirada. Muy bien, tenemos esto que se repite en Orozco. Vean cómo Orozco está trabajando sobre el juego industrial, sobre lo que la industria le genera a la sociedad, cómo son estos picos, cómo estas lanzas, cómo este acero golpea el cuerpo. Y él estaba en la época tardoindustrial, había grandes ciudades ya de acero en Alemania y en Estados Unidos, ya hay una posibilidad de industrializar México, y él se coloca del lado de la carne y entonces lo convierte en un gran artista contracultural. Después los museos intentan como institucionalizarlo o las efemérides, pero la idea sigue siendo la misma. La sociedad industrial mata. Y entonces su carácter contracorriente es muy apreciado. Por ejemplo, tenemos a un pintor, a un fotógrafo que se llama Sebastião Salgado, que se va a los márgenes de la sociedad brasileña y habla de estas ideas. Entonces vemos también cómo este señor genera una posibilidad de encontrar arte donde la sociedad quiere encontrar turismo, como es el Brasil, donde quiere encontrar belleza, como es el Brasil. Y Brasil también tuvo como rebotes económicos que lo convirtieron en una potencia económica en algunos momentos de los 70s y 80s, luego vieron las crisis, pero también un día Brasil fue la gran potencia económica de América Latina y él se va a los márgenes. ¿Quieres hacer arte? Vete a los márgenes. ¿Quieres apreciar verdaderamente a las sociedades? Ve a los que están luchando en contra de los elementos culturales. ¿Quieres apreciar y ser un amante de las artes? Hoy en día tienes que aceptar que esto te va a inyectar rebelión. Entonces, estas fotografías de Sebastião Salgado a mí siempre me dan toda la certeza de que hablar de estas cosas es hacer lo correcto, porque es muy importante que el espectador y el creador nos entreguen una necesidad de ir más allá de lo que se nos impone como sociedad, de ser saludables en la rebelión. Eso es lo que quería decir. Entonces, bueno, esta es la idea de la primer clase. Nos vamos a quedar, por ejemplo, yo me quedaría con esta imagen de Clemente Orozco, que nos habla de estas ideas, de estas tendencias, de estas tendencias artísticas, que no solamente son para impresionar visualmente, que obviamente la belleza ya no está presente, y que tienen esta fuerza de establecer una relación con lo que está más allá de los márgenes. Entonces, haciendo una recapitulación, pues hoy asistimos a la primera clase de la rebelión de las musas. Las musas ya no están para elevarnos, están para despertar una conciencia, porque no podemos estar integrados como artistas 100% a las sociedades ni raciales, ni ideológicas, ni místicas, ni de consumo. Entonces, el arte hoy cobra una nueva existencia. Las musas están no para elevar, sino para revelarnos.
para ejercitar una revelación en nosotros. Entonces, es muy importante que asistamos a esta idea, que la valoremos, que sepamos que cada vez que intentamos crear o cada vez que expectamos arte, hay una nueva visión del mundo, que tenemos que estar confiando en las nuevas narrativas, que no nos tenemos que dejar seducir porque si las instituciones colocan obra mucho menor o que si la obra nuestra queda censurada, es decir, que no tiene valor, no, al contrario. Cuando una obra queda censurada, se pone del lado de las abuelas de Mayo, se pone del lado de Sin lugar para los débiles, de los hermanos Cohen, se pone del lado de los fotógrafos de la guerra, se pone del lado de Sally Mann o de Greta Taro o de Dorothea Lange, se pone del lado de José Clemente Orozco. Entonces, el arte es rebelión, es lo contracultural, es lo que establece una relación, una nueva relación con la mirada y sobre todo es lo que crea nuevas narrativas. Entonces, bueno, esa es la idea principal de la clase de hoy. Es un resumen. Yo les voy a estar mandando resúmenes de este tipo que duran un poco menos que las clases, que son más concisos para gente que no puede estar. Y al final de cuentas tenemos una necesidad todos de hacernos y aclararnos de para qué está el arte ahí, cuáles son estas nuevas narrativas y cuáles son sus potencias en la sociedad contemporánea. Entonces, va, pues eso, yo no quería que pasara de media hora, creo que me pasé un poco, pero bueno, tenemos el arte para no morir de la realidad. Eso es al final lo que nos queda y creo que Nietzsche tiene razón. Nos veremos la siguiente clase y muchas gracias. Esto fue La Rebelión de las Musas, clase 1.